Sí. ¿De qué estábamos hablando? A ver, si está poniendo atención, dígame, ¿de qué estamos hablando? De que Dios te manda y a veces se enoja, pero aún así te soluciona, ¿no? Ok, Bueno, pero estamos hablando ya de quién, de lo que sintió Moisés, que posiblemente, yo entiendo la verdad a través de la escritura que él vivió una doble vida, ¿sí? ¿Por qué? O sea que estaba entre pues, dos sentimientos, ¿no? Cómo es que estaba criándose en la casa de Faraón, pero le decía yo, estoy seguro que la mujer egipcia lo quería. Y tú puedes ver a través de la palabra, como ya lo vimos, que ¿quién amamantó a Moisés hasta los 3 años? Mamá. Con 3 meses, ahorita no lo recuerdo. Su mamá, ¿sí? Quiere decir que él estaba en contacto con su madre materna y con la adoptiva que lo había librado, o que Dios había usado para librarlo de la muerte, ¿sí? Entonces imagínate vivir así como que entre estos dos sentimientos, o sea, ni soy egipcio, pero tampoco puedo estar con los hebreos, o sea, es algo que de pronto en nuestra vida nos caminamos así, que no pertenecemos a ningún lugar, ¿sí? Que de pronto a lo mejor aunque nos encontramos pecando y estamos ahí por tratar de agradar con los amigos, encajar o hacer cosas que hacen los demás, pero no nos sentimos parte. Y a lo mejor en su momento tratamos de hacer bien las cosas, en su momento a lo mejor tratamos de salir del pecado, pero aún así ni podíamos estar en la presencia de Dios porque no sabíamos cómo, ni tampoco estábamos felices en donde estábamos, ¿sí? Es maravilloso cómo la escritura nos va ilustrando, orientando eso, ¿sí? Usted va a ir entendiendo por qué estamos tomando este discernimiento de la palabra, por qué ha llegado este discernimiento, un sentimiento de no pertenencia. Y de pronto podemos ver que él a lo mejor decía, bueno, si estoy aquí es con un propósito, ¿no? A través de lo que yo he oído, lo que me han platicado de mi padre Abraham, Isaac, Jacob, José, que él nos libertaría, ¿sí? Vamos a Hechos 7, 23, 24 y 25, por favor. Ahí usted va a entender, porque Moisés entendía esa parte. Moisés sabía que él iba a ser ese libertador. Aunque como en la introducción de la prédica hablamos, que él pues no esperó los tiempos de Dios, él actuó por su propia mano. Y aquí nos arroja mucha luz lo que el primer mártir de la iglesia empieza a hablar, que es Esteban, ¿sí? Que dice Hechos 7, 23, 24 y 25. 7. Amén. La palabra de Dios dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Amén, gloria a Dios. Y entonces aquí nos da a entender la palabra que Moisés sí entendía, ¿sí? Que aún después de ser niño, joven y tal vez pasar por este tipo de pensamientos de, bueno, ¿qué soy? O ¿a dónde pertenezco? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? Como decía nuestra vida también, ¿no? Recuerden que Egipto, cuando un día vamos a tocar otra vez esta parte de la escritura y vamos a entender que Egipto es que nosotros venimos de un Egipto espiritual, que es el pecado, y que de ahí nos ha liberado el Señor, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, a veces sentimos que estamos tal vez bien ahí, pero no somos de ahí, ¿sí? Y así como Moisés, que caminaba y decía, bueno, ¿para qué estoy aquí? Y finalmente la palabra nos indica en Hechos que él había entendido esta parte, que él había entendido que por mano de él iban a ser libres, ¿sí? Solo que no esperó. Pero también vienen unas palabras que pueden minar el corazón de cualquiera. ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Tú quién eres? Ah, te sientes mucho porque eres el hijito de la hija del padre. Tú ni eres su hijo, ¿sí? O sea,
engañosas, el enemigo usa para desanimar, ¿sí? Palabras de menosprecio y burla y amenaza, ¿no? Porque finalmente lo amenazan, ¿no? Lo amenazan y eso causa confusión. Ese tipo de comentarios. ¿Tú quién eres? ¿Quién te puso de pastor? ¿Y tú quién eres? ¿A poco ahora sí vas a ir con los cristianos? Si ni siquiera AA te puedo ayudar. ¿Quién eres tú? Ay, ¿tú quién eres? ¿Quién te puso ahí? ¿A ti quién te puso a dar clases? ¿Tú quién eres? ¿Sí? ¿Sí me va entendiendo? Sin embargo, eso hizo que hubiera duda en el corazón de Moisés, ¿sí? Que tuviera que salir huyendo y que también no se pusiera en oración, no le pidiera al Señor, bueno Señor, si yo voy a hacer, dame una señal, ministrame, dime cuándo, ¿sí? Entonces, sí, no sé si alcanza usted a entender esto. ¿Sí seré útil en tus manos? Yo creo que se preguntó eso Moisés. ¿Sí seré útil en tus manos? Porque aquí ya me equivoqué. Ahora tengo que salir huyendo de la presencia de Faraón. El enemigo nos hace dudar, hermano. Bien. Ahora vemos que él va y comienza una vida nueva, ¿sí? Después vemos que ya se va, llega Madián, defiende a las hijas de su suegro, ¿sí? De Yetro. ¿Y qué pasa? Lo aceptan, ¿no? Qué bueno, vete, gracias, te agradezco porque defendiste a mis hijas. Y le da a una mujer, ¿sí? ¿Cómo se llama? Séfora, ¿sí? Y esta mujer le da un hijo que le pone Gerson, ¿sí? Y entendemos por el nombre que él sigue en esa situación en su mente, de que bueno, ahora ya no liberé al pueblo, parece que ya no soy un instrumento útil, y ahora estoy aquí y tampoco me siento parte de este lugar. Y si no, ¿por qué le puso a su hijo Gerson? Extranjero soy en esta tierra. O sea, un Moisés que vemos que su vida pareciera que no tuviera un propósito, así como la vida de muchos de nosotros que llegamos a los pies de Cristo. Ya hice esto, ya pasé por estas situaciones, ya fui al Pare de Sufrir, me robaron, ya fui a Alcohólicos Anónimos, ahí nada más se burlan de mí, ¿sí? Ahí nada más, cada que llego, bueno, de puras groserías, ¿sí? Ya fui a terapia, ya fui, hice esto, lo otro, aquello, y sin embargo no pasa nada, yo no pertenezco a ningún lugar, no siento pertenecer. Y bueno, el Señor lo pone esto en mi corazón. Cuando yo estaba a veces sirviendo en las filas de AA, la verdad es que me sentía bien, pero solo cuando estábamos acompañados. Pero acababa lo que se dice ahí, una experiencia, y regresaba a mi casa y me sentía otra vez solo. Y sentía que no pertenecía a ningún lado, no encontraba mi lugar. A veces así andamos, no encontramos nuestro lugar, no encontramos el propósito de nuestra vida, ¿sí? Y como te digo, es porque el enemigo causa esa confusión en nuestra mente, ¿sí? De que, ¿tú quién eres? ¿Quién te ha puesto? ¿A poco sí vas a cambiar? ¿Crees que ahí te puedan ayudar con los cristianitos? No, nosotros no te podemos ayudar porque somos hombres, pero te vamos a presentar a aquel que hace que los cielos se abran, sí, para que se derramen bendiciones sobre los que le buscan. Te vamos a presentar a aquel que es fiel y verdadero, sí, que nos sacó a nosotros de la vida de tristeza, miseria, soledad en la que hemos vivido. Él sí puede. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Ok, entonces imagine ahora a Abraham 40 años pensando en todo esto, y eso también nos muestra que el ser humano no sabe esperar, el ser humano no sabe tener la paciencia, ¿no? Pasan 40 años y Dios te va a usar, Dios usa a quien quiere, como Él quiere y a la hora que Él quiere. Yo me imagino a Moisés ya en los 80 años que le llegó este llamado, pues ya sin deseos, ¿no? De ser ese libertador, sin deseos de nada. A veces podemos también estar en la iglesia así como que, bueno, es que yo ya estoy grande, ¿yo cómo le voy a servir a Dios? Es que me duele la rodilla izquierda y me duele la rodilla derecha y tengo un dolor acá atrás y me duele la cabeza y me duele todo, le duele al cristiano, ¿no? A la hora de trabajar. No, fíjate, llamó a un ser humano de 80 años para liberar a un pueblo, para enfrentarse a un faraón, ¿sí?
un imperio que en ese tiempo era poderoso. No, hermano, tú tienes que creer que puedes ser un instrumento valioso en las manos de Dios. Sí, amén. Que el Señor te puede usar, seas quien seas, estés como estés, en el estado de ánimo que estés, en la edad que tengas, el Señor va a usarte, hermano. El Señor va a hacer algo grande con tu vida. Tú vas a ser un instrumento valioso en las manos de Dios, pero tienes que creerlo, hermano. ¿Sí? Amén. Amén. Ahora, vamos a ver por qué se enoja Dios. Parece que aquí Moisés no entiende quién lo llama, ¿no? No entiende quién lo llama, a pesar de la manifestación de la zarza, lo que pasa con la vara, lo que pasa cuando le dice mete tu mano y la saca y está afectada por una lesión y se vuelve a meter y ya la saca sana, ¿sí? O sea, le da muestras, yo soy poderoso, o sea, voy a estar contigo. ¿Y qué le dije? Bueno, ¿qué dice la palabra? Que él iba a caminar. Él no solo hace el llamado, él dice, voy a estar contigo. Ven, voy a estar contigo en la iglesia y te voy a limpiar y te voy a sustentar. Y en el ministerio también te voy a sustentar. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Y por qué se enoja Dios? A ver, vamos a ver, ¿en verdad era lento para hablar? Hechos 7:22. No queremos a veces poner nuestros dones al servicio de Dios. ¿Sí? De verdad que a veces que a mí me llama la atención una imagen que vi en internet de un video. Se ve que eran como coreanos, chinos, no lo sé. Recuerden que en China está el comunismo, ¿sí? Y que en Corea pues está este sujeto que es perverso, ¿no? Que él se proclama como Dios. Ahí es un régimen totalitario. No sé de dónde haya sido este video, pero ¿sabes qué, hermano? Abren unas maletas y se ve que están las Biblias ahí. ¿Y sabes cómo se abalanzan sobre la palabra de Dios estas personas orientales? Con un hambre, un deseo de aprender, hermano. Y de verdad a veces tú tienes tus rodillas, sí te duele tal vez, y no quieres abrir la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a un devocional con Dios? De todo tu día. ¿Cuánto tiempo pierdes al día? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dices como, no es que yo no sé hablar, no es que yo no sé orar? Pues si no te pones a orar, ¿cuándo vas a aprender? No, es que yo esto y puros pretextos, puros peros como Moisés. No, hermano, tú tienes que empezar a practicar tu relación con Dios, a conocerlo. Señor, mira, aquí estoy así, te necesito, quiero orar contigo. No sé orar, bueno, empieza a orar. Señor, mira esto, y el Señor te va a ir indicando. El Señor va a poner en tu corazón cómo hacer esa oración. De todos aquí ya lo hemos enseñado. Pero, hermano, ¿qué dice ahí la palabra, hermana Flavia? Amén. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría Ponga de los atención, egipcios. Otra vez, amén. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obras. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿A poco la Biblia se contradice, hermano? ¿Qué dice ahí? ¿Que era qué poderoso qué? En palabra y En obras. palabra y no. ¿Y qué le dijo a Dios? No, es que yo no sé hablar, no puedo, y es que yo estoy viejito, y me duele aquí, me duele allá, y yo ya no, y tampoco me vas a usar a mí, y es que yo no puedo salir a predicar porque no me hacen caso, y es que no, yo no, y yo no. Y hasta casi ya se te olvidó cómo hablar, hermano, ¿no? Pero no fuera para otras cosas, porque ahí sí se te suelta, ¿sí? Ahí sí hablas. No fuera para maldecir, no, ustedes, yo sé que ustedes no maldecen. Yo sé que ustedes son buenos, puros, santos y castos. ¿Sí? Amén. No, hermano, fíjate la palabra cómo nos indica estas cosas. Fíjate cómo la palabra nos indica, o sea, que sí sabía. Dice que fue instruido, otra vez léalo, hermana, léalo por favor. Amén. Dice, y Por fue eso se enoja enseñado Dios, ¿eh? Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, Léalo por ahí. y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en sus palabras y obras. Obviamente es una de las partes que lo hizo que matara a este egipcio, ¿sí? Pero él era poderoso en palabras. Pero bueno, entiendo, tal vez mi condición humana me hace entender que cuando tú estás deprimido, pues no quieres hablar, no quieres ir, ¿no?
Que cuando tú te encuentras en un estado como él se encontró, después de venir de la adversidad, como que tal vez tu nacimiento, igual que el de él, fue rodeado de dificultad, tu vida de niño fue rodeada de dificultad, tu vida de adolescente fue rodeada de dificultad, tu vida de adulto también, y nada más andas peleé con todo el mundo, en ningún lado encajas, con ninguna persona te sientes bien, ya intentaste cosas para estar en la presencia de Dios, para estar bien con Dios, y no ha resultado nada. Entiendo esa parte de Moisés, ¿sí? Que un Moisés tal vez ahí ya, no, es que yo ya no, ¿sí? Porque ¿qué trae la depresión? ¿Qué trae el desánimo a nuestra vida? No quieres hablar, no quieres pararte a nada, no tienes ganas ni de bañarte, mucho menos vas a tener ganas de ir a liberar a un pueblo, ¿no? Sí, entiendo esa parte, hermano, pero tú debes de entender que Dios está contigo, que Dios le estaba diciendo a Moisés, voy a caminar contigo, y es algo que tú debes de creer, que el Señor va a caminar contigo, ¿sí? Por eso a veces hacemos enojar a Dios, porque parece que, no, hermana, no la sacó de la muerte de un hospital, no caían a su diestra, al lado, a la derecha, a la izquierda, no caían muertos, no pensaba, voy a ser la que sigue. ¿No ha sido el Señor fiel? ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros nos ha librado? A mí me libró de la cárcel aún antes de conocerlo, ¿sí? El Señor es grande, el Señor es poderoso, Él ha prometido caminar con nosotros, y quiero que sepas algo, que Él ha caminado contigo aún antes de que tú lo conocieras, que Él ha caminado contigo aún antes de que tú llegaras a su presencia, porque Él te ha guardado, porque Él sabe que un día tú llegarías, lo aceptarías, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros aquí hemos sido adúlteros y no sabemos lo que es una infección venérea? ¿Sí? Estuvimos expuestos tal vez al SIDA por nuestra vida pecaminosa, y el Señor nos libró de eso. No sé si te habías puesto a pensar en eso, pero aunque no has conocido de Dios, aunque no lo conociste, el Señor ha caminado contigo, preparando el camino, el momento, y estando Él presto para escucharte cuando tú llegaras a su presencia. Él ha querido, Él quiere que tú le conozcas, que tú camines de su mano, que creas en Él. No busques la ayuda humana, no busques el amor de nadie, busca el amor de Dios. Amén. Por eso el Señor se enoja, porque en parte nos ha dado muestras de su gran amor y su gran poder en nuestras vidas. ¿No cambió tu corazón que no sentía por un corazón que sí sentía? ¿No cambió tu corazón que estaba triste y derrotado por un corazón que ahora vive y se goza en la presencia de Dios? ¿No ha cumplido su palabra de que Él ha desatado el cilicio y ha convertido nuestro lamento en baile? ¿No lo ha hecho? Entonces, ¿por qué dudas? Por eso se molesta a Dios, porque le está diciendo a Moisés, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Las cosas que hice con Abraham cuando él era poderoso, las voy a hacer con este pueblo, y aún más las haré contigo. Él no entendió esto, lo iba entendiendo de a poco, ¿sí? Y es lo que el día de hoy tenemos que entender. No hagamos enojar a Dios, no dudemos de Dios. Cree que el Señor puede hacer algo en tu vida, cree que el Señor puede hacer algo contigo que estás ahí sentado escuchando este mensaje. Bien, ya vimos que no era lento para hablar. Éxodo 4. Éxodo 4:16. ¿Qué dice, hermano? Amén. Y Él hablará por ti al pueblo, Él te será... Permítame tantito. Amén. En el 13, en el verso 13 dice, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Envía a otros, a él está enviando, yo no estoy apto, ¿no? ¿Y qué dice el Señor del 14 al 16, hermana Fabi? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y que él hablará él hablará bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti
en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Y aquí el Señor vemos cómo lo manda. Dice, bueno, ya, basta, a ver, voy a poner a alguien para que hable por ti, está bien, pero ahora toma los instrumentos que yo te he dado y vea lo que te estoy mandando, ¿sí? Ve. Y es maravillosa la palabra de Dios. O sea, el Señor Dios dice, ven, ¿sabes qué? Vas a ir a hacer ese ministerio. Señor, no puedo, no importa, yo voy a poner y voy a proveer quien de este lugar, esta iglesia que se ha levantado, que el Señor ha levantado, es testimonio de eso, ¿sí? Porque esta iglesia se levantó no con dinero que nosotros hayamos juntado, sino que el Señor tocó el corazón de una hermana que no pertenecía a la iglesia donde nos congregábamos, y dijo, ven, aquí está, este dinero es para la obra del Señor, ¿sí? El Señor sustenta, hermano, el Señor provee, Sí, amén. Tú tienes que creerlo. Esta iglesia está de pie el día de hoy gracias a personas que están proveyendo para la obra, ¿sí? Eso es maravilloso, hermano. Y sin embargo Moisés en su corazón dice, no, es que yo ya estoy viejito, manda a otro más joven, ¿sí? No es así, hermano. Tú, no importa la edad que tengas, tú tienes que creer que Dios va a usarte, que Dios puede hacer algo a través de ti, que Dios puede hacer que sean salvos a través de la vida de usted, hermano, a través de la vida de usted, hermano. Basta ya de estar ahí en Madián apacentando ovejas, no. Usted tiene que ir y ministrar. Usted tiene que creer que el Señor va a poner palabra en su boca. Y no importa que, ay, es que no sé qué hacer o qué decir. No, la palabra de Dios dice que el Espíritu les hará decir lo que tienen que decir. Y usted tiene que caminar en fe, usted tiene que caminar en fe. Tiene que ir, caminar, salir del Madián, de esa comodidad, ¿sí? No decir no quiero, usted tiene que ir, porque el Señor lo va a sustentar, va a caminar con usted, ¿sí? Amén. Bueno, el llamado de Dios, hermanos, es irrevocable. O sea, ya había puesto la vista en Moisés. Y aunque ciertamente se equivocó Moisés al matar a este egipcio, el llamado que Dios le había hecho, él no lo había olvidado. Tal vez Moisés a través de 40 años en Madián había olvidado que el Señor lo había llamado. Pero el Señor no olvida que a ti te ha llamado, ¿sí? Yo no sé si de los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, hay hermanos que hayan dejado el ministerio, que hayan dado la vuelta atrás por la adversidad, por lo que tú gustes. Lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que no creas a Dios. Y el Señor hoy les dice, salgan de Madián, yo voy a estar con ustedes, yo los he sustentado. El llamado que yo te hice es irrevocable. Yo te puse a servir, a pastorear, a ser maestro, a ser evangelista. El Señor el día de hoy te dice, recobra ese llamado, recuerda que yo voy a estar contigo. Amén. Amén. Para los que nos llama y le vuelvo a decir, a lo mejor usted no tenga un ministerio, pero mire, el ministerio es lo de menos, ¿sí? No importa, usted no es pastor, no es evangelista. Lo más hermoso que a usted y a mí nos ha dado el Señor es el llamado para ser libres de la ira venidera, para ser libres de la segunda muerte, ¿sí? Para ser libres de la paga de nuestro pecado. El Señor Dios nos ha llamado para ser perdonados, ¿sí? Para que usted y yo seamos salvos. Eso es lo que nos debe de alimentar cada mañana y decir, Señor, no importa, yo me levanto, hago oración y te doy gracias porque me has hecho libre de la ira venidera, porque has dado la salvación de mi alma por medio de tu Hijo Jesucristo. Sí, eso es lo más importante, ese llamado es el más importante, el que no debes de olvidar, como dice la palabra, no dejes tu primer amor, no dejes tu primer amor, no dejes que el amor de Dios que te llamó, te salvó, hizo que tu vida fuera puesta en lugares de delicados pastos, que Él te pastorea, te unge con aceite, no lo olvides, que es lo más importante, porque tú y yo íbamos directo a la muerte segunda, no a esta muerte física, sino a la muerte después, ¿sí? Cuando nos enfrentáramos al juicio de Dios, no hubiera nada que hubiera podido sostenernos frente a su santidad, con todo el pecado y la carga de pecado que llevábamos en nuestra vida. Y sin embargo el Señor ha hecho un llamado a arrepentimiento a través de su Espíritu. Sin embargo el Señor ha propuesto un plan de salvación. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. El hecho de que tú conozcas a Cristo es para que tú tengas esa salvación de tu alma, y es lo más importante, es el llamado más hermoso. Ya que en algunos tal vez les dé un ministerio, está bien, pero eso no es importante. Lo más importante es la salvación de nuestra alma.
una salvación que es gratuita y que no podíamos hacer nada por obtenerla, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Y en qué nos enseña también todo esto? Tal vez usted y yo estamos como Moisés, no queremos hacer nada, ya lo intentamos, no creo que Dios pueda hacer algo en mi vida, ya es tarde para que yo le sirva, ya estoy grande, ya no quiero ir, manda a otro. No, hermano, el llamado de Dios que te está haciendo es grande, ¿sí? El llamado a la salvación de tu alma es grande, porque no hay poder humano, no hay una mano que pueda ayudarte. Yo le decía a mi amigo, yo no puedo ayudarte, pero sé quién puede. Amén. Sé quién tiene el poder y te lo voy a presentar y te hablaré de él. Quiero que lo conozcas. Su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a él se le ha dado el nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, porque solo en su nombre hay salvación para el perdón de tus pecados. Ese Cristo, ese Jesús es el que quiere hablarte. Y es el que hablamos aquí, es el que predicamos, es en el que creemos. Es el único que puede dar la salvación de todo esto. Es el único que puede llevarte a pastos delicados, a recostarte con tranquilidad, a recostarte con paz. Porque Él ha llegado y llega en esta vida. Tal vez tú estás en Madián, ¿sí? Y gloria a Dios. Ahora imagina, hermano, yo quiero que usted analice por qué el llamado llega cuando Moisés es pastor, cuando él tiene 80 años. Ya analizamos que tal vez esté deprimido, que tal vez esté triste, que ya no crea en esta promesa que el Señor le había hecho. ¿Por qué el llamado llega ahí? ¿Por qué no llega cuando él es hijo de la hija de Faraón? Cuando él está fuerte, 40 años, en la plenitud de su vida, y que tiene tal vez el poder político y militar para poder liberar al pueblo. Tal vez hasta para dar un golpe de estado contra Faraón. ¿Por qué no llega en ese momento el llamado? ¿Por qué el llamado llega en Madián? ¿Sí? ¿Y sabes qué? No llega, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, no es por espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, que se da la libertad en una alma oprimida, y en este caso al pueblo de Israel. ¿Sí? No es con espada, no es con ejército. ¿Sí? ¿Por qué no llega el llamado cuando él está en esa posición de privilegio, siendo hijo de la hija de Faraón, que tiene el poder? ¿Por qué no llega ahí? Porque el Señor tenía que hacer un despliegue del poder de Él, y tenía que derribar también la idolatría de todo Egipto, porque se burló de los dioses en cada una de las plagas. Cada una de las plagas era un ataque a las deidades egipcias, ¿sí? Cada una. Por eso no iba a usar algo que aparte a Él ni le conviene, ni le interesa, cuando Él es el Jehová de los ejércitos, como decía David. Cuando Él tiene a su mando millones y millones de ángeles dispuestos y prestos a la batalla, ¿sí? Él no iba a usar un aparato de maquinaria de guerra humana. Él tiene armas más poderosas, ¿sí? ¿Y sabes por qué llega el llamado en Madián? Porque a veces, si tú tuvieras salud, si tú tuvieras riquezas, o si yo las tuviera, a lo mejor no estaríamos aquí buscando el rostro de Dios. Y llega el llamado en Madián porque es ahí donde era la verdadera preparación. Cuando tal vez la autoestima estaba consumida, cuando tal vez el deseo de ser algo estaba apagado. Es ahí cuando llega la mano poderosa de Dios, ¿sí? Y es así como llega también a tu vida la mano de Dios. Cuando tú estás más triste, cuando tú estás más confrontado con una vida de derrota tras derrota, de miseria tras miseria. Y en Madián él estaba así, no se sentía parte de ahí. Por eso le puso Gerson a su hijo, ¿sí? Pero sin embargo, ahí es cuando llega Dios. Y Moisés dice, pues no tengo nada. Casi como dice, me hubieras llamado cuando era hijo de la hija de Faraón, ahí tal vez hubiera podido hacer algo. Dice, no, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Tienes ese pedazo de madera, con ese pedazo de madera haremos cosas grandes, tú y yo, ven, camina conmigo, Moisés, ¿sí? Y sin embargo, como te dice ya la diferencia del cayado de Moisés, que esa es la vara de los pastores, y el cetro de Faraón, la diferencia que hay. Y ve, con algo sencillo el Señor se manifiesta. Y tú eres una vida tal vez sencilla, una vida tal vez llegas aquí que no vales nada, porque así llegamos a los pies de Cristo. No valemos nada, pero sin embargo el Señor dice, yo voy a hacer algo contigo, yo voy a hacer algo con tu vida,
¿sí? Y gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Por eso llega el llamado en Madián, Gloria a Dios. porque es cuando Moisés estaba más desprotegido, cuando no tenía nada con que liberar al pueblo de Israel. Pero iba a llegar el que tiene todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad para liberar a Egipto, a Israel de Egipto. Y llegó y usó a un hombre que se sentía derrotado. Y así tú y yo, tal vez el día de hoy te sientes derrotado, tal vez sientes que no hay nada más que hacer. Pero hoy el Señor te dice, levántate, camina, yo voy a ir contigo, yo voy a ir contigo, voy a Amén. ir contigo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano, cuando a veces, por lo que se ve, dice en los siguientes versículos que Moisés va a su suegro y dice, ya me voy, el Señor me ha mandado a esto. Y podemos ver a través de la escritura que llevaba una buena relación con su suegro. Yo quiero pensar que tal vez su suegro animó a Moisés, no pasa nada, vete. Hasta le dio una hija, ¿no? Para que se animara. Anímate, no pasa nada. Y sabes que ciertamente muchas veces cuando nosotros caminamos así como Moisés, hay gente que se acerca y dice, oye, anímate, levántate, es que ¿por qué estás ahí tirado? Supérate, sal de esto, sal de las drogas, sal del alcohol, sal de esa tristeza, de esa depresión. Y está bien, pueden ser sinceros estos deseos de estas personas, pero hay una diferencia, que ellos no pueden caminar contigo. Y sin embargo Dios sí dice, hey, levántate, yo voy a caminar contigo. Y así le dijo a Moisés, levántate, voy a ir contigo, mi presencia irá contigo. Y no más tarde Moisés dice, Señor, ¿sabes qué? Ya entendí y hoy quiero ir, pero ¿sabes qué, Señor? Te digo algo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Eso es lo que tienes que creer, hermano, que la presencia de Dios va a ir contigo. Y tal vez esas personas te dicen, oye, levántate, anímate, pero tú estás ahí, estás roto, estás tirado, no quieres saber nada. Y hoy el Señor te dice, hey, yo sé que estás roto, pero yo te voy a componer. Yo sé que estás triste, pero yo voy a alegrar tu corazón. Yo voy a hacer la alegría de tus días. Esa es la diferencia entre las buenas palabras a veces de las personas y las palabras de Dios, porque las palabras de Dios llevan poder. Hay una gran diferencia. El Señor sí nos anima, el Señor nos compone. Hay una gran diferencia en esto. Ellos no pueden caminar contigo. Y Dios no solo te va a levantar, Él te va a acompañar. Su presencia te acompañará y lo hará con poder, autoridad. Hermano, deja que Dios obre en tu vida. Dios dice, levántate. Estás roto, yo te repararé. Yo iré contigo. Yo voy a abrir el mar para que tú camines y pases del otro lado, a una tierra que fluye leche y miel. Deja atrás el Egipto. Deja atrás eso. Te voy a llevar a otro lado. Y Él sí tiene la autoridad, hermano. Hermano, yo quiero cerrar con esto. Quiero decirle algo. El Señor le dice a Moisés, oye, no he hecho yo a los mudos, no he hecho que los ciegos vean, no he hecho esto, no he hecho el otro. Y la palabra de Dios dice en ese salmo maravilloso, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi hermano, el socorro de Dios viene de lo alto. Tú estás de la mano de aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que conmovió un imperio, que derrotó a Faraón en su terreno. Él camina de tu mano. Tú tienes que creerlo, tienes que creer que puedes ser un instrumento en las manos de Dios y que Dios puede hacer algo con tu vida, que Dios va a hacer algo contigo y que Dios no te ha dejado, que Él está ahí contigo, que las promesas que Él te ha hecho, Él las va a cumplir. ¿Sí, hermano? Sí, amén. Hermano, ¿no estuvo con Abraham? Desde que Abraham tuvo el llamado
No nos indica la escritura que hasta el día de su muerte estuvo con él, platicando, todavía le dijo, ya vas a morir. Y ahí estuvo con él. El Señor cumplió esa promesa, esa palabra que le dijo a Abraham. Yo iré contigo, mi presencia irá contigo. No estuvo con Moisés hasta el último día de su vida. Así va a estar en tu vida, hermano. Así va a estar en tu vida. Tú tienes que creerlo, tienes que abrazar estas promesas, ¿sí? La palabra de Dios dice que Dios es un Dios que te anhela celosamente. Él anhela tener un encuentro contigo. Él anhela ser quien te guíe, quien lleve tu vida a reposar en delicados pastos. Hermano, busca de Dios. Ya no hagas enojar a Dios. No dudes de Dios. No dudes cuando Él te llame, cuando Él ponga en tu corazón que todo va a estar bien. Si Él lo dice, todo va a estar bien. Si Él lo dice, Él lo cumplirá. Si tienes problemas, Él irá contigo. Hermano, el Señor te hace un llamado el día de hoy. Búscame, sígueme. Deja que mi presencia vaya contigo. Amén. Bien. Hermanos, yo quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar con una oración. Yo espero que esta palabra haya sido de edificación. Yo espero que los que nos oyen, esta palabra la lleven a su vida. No importa por qué hayas dejado el ministerio. No importa por qué hayas dejado tu primer amor. Hoy el Señor te dice que Él va a caminar contigo. Hoy el Señor te dice que el llamado de Dios es irrevocable. Búscalo, búscalo. El Señor está a las puertas y llama. Déjalo entrar. Que Dios los bendiga.